Desde el siglo XV al menos ya se trabajaba la lana en numerosos lugares de Castilla, incluso en los pequeños pueblos y aldeas. En los primeros años del siglo XVI se destacan claramente algunos centros importantes en Segovia, Toledo, Córdoba y Cuenca. Según un documento de 1515, la industria textil empleaba en la provincia de Segovia a más de 20.000 personas, que procesaban más de 40.000 arrobas por año. Una industria dominada por 30 o 40 capitalistas, que además no absorbía la producción lanar de España, cuyo mayor porcentaje iba dedicado a la exportación. La verdad era que la lana manufacturada en Castilla era de inferior calidad a la manufacturada en los Países Bajos, donde sí existía protección a la industria manufacturera. En esa protección de la industria de los Países Bajos frente a la industria nacional estaban interesados los propios comerciantes, exportadores de lana virgen e importadores de lana manufacturada, dado a que en el trajín ellos acumulaban ganancias. Esta situación económica no fue minúscula motivación en el levantamiento de los comuneros. Resultaba que Burgos, principal centro dedicado a la exportación, junto con Medina del Campo, se quejaba porque el paño que solía valer 3.000 maravedís vale hoy 5, mientras que la calidad era cada vez más pobre. Era urgente, por tanto, concluía el municipio, poner fin a esa política. Escuchar esa queja, sin más, significaba dar una estocada a la industria textil, medida que sin embargo favorecía a unos comerciantes que se dedicaban a la importación y sobre todo a los productores de Flandes. Y las Cortes de Valladolid apoyaron la demanda, que si favorecía a los exportadores perjudicaba a los productores. La política económica, alentada por los reyes católicos, favorecía la exportación de la lana en perjuicio de la industria textil nacional. También en este punto surgieron a la luz las contradicciones a la muerte de Isabel. Los manufactureros protestaron contra los privilegios de los exportadores, exigiendo con mucha mayor energía que antes la aplicación de la ley de 1462 sobre el porcentaje de la producción de lana que les estaba reservado, y consiguieron una protección contra la competencia extranjera. Toda esa casuística no es de importancia menor, sino de primerísimo orden, ya que en la misma sociedad nos encontramos con personas relacionadas con los distintos ámbitos de la producción, y es la sociedad la que, sirviéndose de los distintos aportes, debe dar satisfacción a todos. Esa voluntad de armonizar el bienestar general, a la postre, es la idea que parece deducirse de los documentos generados por los comuneros, donde el bien común representa decididamente una máxima universal y en postrimería consecuencia de un determinante valor de orientación para la política comunera. También las ideas afines de utilidad, provecho y beneficio son de común uso en los documentos de la época. En el terreno económico, que es un aspecto más de la vida social, parece que se encontraba una parte importante de los orígenes de la revuelta. Pero, como ya hemos manifestado, no era ni de lejos el único origen. La vacancia del reino, es decir, la condición del interregno en que estaba la primavera del año 1520 tras la salida de Carlos I a Alemania, es la que provoca la intervención del brazo ciudadano del reino. Y es que, según la concepción de las ciudades, el reino también estaba vacante mientras el rey no ejerciese el dominio efectivo sobre el país, transfiriendo la regencia a un gobernador. Otra causa importante que dio lugar a la sublevación popular y a la formación de la resistencia en las ciudades, que se formó principalmente en Zamora, en León, en Burgos y en Valladolid en el año 1517, es el incumplimiento de los criterios de idoneidad del nuevo monarca, ya que al tiempo de su coronación en 1518 quedaba por debajo de la edad mínima de 20 años para subir al trono, según especifica la cláusula del testamento de Isabel la Católica. Cuestión que estuvo prevista por el rey Fernando cuando a su muerte dejó como regente a Cisneros. No obstante, al haber procedido a coronarse rey unilateralmente el 13 de marzo de 1516 y en Bruselas, se ganó la enemistad de un núcleo importante de la población,
por no decir de toda la población, que veía cómo no se tenían en cuenta los principios de los reinos hispánicos que marcaban la edad de 20 años para ser coronado y la previa jura de los fueros para poder titularse rey. Por si estas motivaciones no fuesen lo suficientemente justas, en los inicios de la revuelta comunera los postulados populares que arrastraron a la población a la lucha eran tan limpios y justos como los siguientes. El comunero posee, a diferencia del particularista aristocrático, los caracteres de la vida virtuosa y decente. Es un hombre de bien, un hombre honrado de la comunidad. El que quiere servir al propósito venerable del bien común tiene que llevar una buena vida. Esta cualidad lo distingue de las personas de mala vida y ejemplo de malas costumbres, y de quien todo el pueblo tiene que decir y murmurar. Y siguen afirmando que los defensores de la República pierden el nombre de nobles y caballeros cuando pierden los buenos preceptos y la noble doctrina de la caballería. De esta manera, aquella ciudad pierde el nombre de ciudad donde se rompen las leyes y se corrompen las buenas costumbres. Bien, principios caballerescos que entroncan con las comunidades de siglos anteriores. Manifiestos defensores del orden y de la ley frente al bandolerismo nobiliario y frente al triunfo de la suciedad y de la tiranía impuesta por el submundo urbano, nutrido de parásitos de todo tipo, vagos y maleantes, que finalmente acabó con el movimiento comunero. Una comunidad victoriosa que se movía al son de nobles principios que quedan reflejados, por ejemplo, en el siguiente juicio. Como quiera que la natura a todos juntamente nos hubo criado iguales y libres, les parece ser cosa sobrenatura el señorío, porque por natura todos son iguales, mas solamente por ley fue introducido que unos fuesen siervos y otros fuesen libres, por lo cual no es cosa justa más en verdad forzosa. Y así como la natura a todos nos crió libres, así la natura a todos nos hizo iguales en la posesión del mundo. Son por natura, no algunas cosas particulares, mas antes por alguna muy vieja ocupación, así como algunos que antiguamente se entraron en las posesiones vacías, o por ley, o por concierto, o por condición, o por fuerte. Y desde allí adelante, como comenzó a ser de uno lo que antes por natura fuera de muchos, como creció la codicia, corrompióse el concierto de las gentes, y las largas edades han engendrado tan diversas y abominables linajes de codicias, que ya parece nuestro mundo estar más cerca de perderse por codicia que por fuego del postrero juicio. Y es que el derecho de gentes, que en la controversia de Valladolid tendría pasados pocos años un espectacular desarrollo, y que daría lugar a la Declaración y Defensa Universal de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, hincaba sus raíces en los pensadores de estos tiempos. El mismo Castrillo, que es el que nos relata la cuestión, señala: no quiso Dios que el hombre razonable, hecho a su imagen, señorease sino a los animales que carecen de razón, y no quiso que el hombre señorease al hombre, sino el hombre a las bestias. Y así, de esta manera, tuvo Dios por bien mostrarnos lo que requiere la orden de las criaturas. El desarrollo del movimiento cuenta con el aporte intelectual del bajo clero, que especialmente en las órdenes mendicantes, quienes tomaron por parte en la redacción del programa político. Y este programa está impregnado de idearios republicanos. Si los toleranos se consideran los nuevos brutos de Roma, los redentores de la patria, si Medina del Campo compara su desdicha, la quema catastrófica de su ciudad, con el ocaso de Troya, si la Junta pide el consejo de los 7 sabios, si se considera que Aristóteles es invocado como autoridad casi omnipresente en los discursos y programas políticos de la Revolución Comunera, entonces hay que llegar a la conclusión que este movimiento aristotelizante está muy teñido de visiones y convicciones republicanas clásicas, aunque eso sí, traducidas por supuesto a las circunstancias del momento. Pero si el control nobiliario de la revuelta iba a ser sustituido, también iban a ser sustituidos los principios moralizantes por el racionalismo de la escoria social.
el aliado de la nobleza, que empezaba a desperezarse. Las comunidades se empeñaban a toda fuerza a reducir al bien público todas las ciudades, villas y lugares asociadas y a desterrar los sospechosos al bien público de las ciudades. Quienes se oponían por hechos o palabras al bien público corrían el riesgo de ser encarcelados. De una orden de la Junta de las Cuadrillas de Valladolid se desprende que las declaraciones verbalizadas por vecinos que se objetaban a los imperativos del bien público se consideraban hechos delictivos. El bachiller Torralba, por ejemplo, un vecino de Valladolid, fue tomado preso por ciertas palabras que decía que habían dicho en perjuicio del bien público del reino o de esta villa. Quienes se resistían a ejecutar una orden de la Junta de los Diputados de las Cuadrillas o a tomar posesión de un cargo municipal no solo arriesgaban la imposición de una multa de hasta 100.000 maravedíes, sino incluso la reclusión por ser enemigos de la opinión pública mayoritaria, por ser sospechosos del bien público, como exclamaban reiteradamente. Se estaban imponiendo los principios comunistas, que sin ser peores ni mejores para el pueblo que los principios nobiliarios, significarían un empeoramiento de la vida social, un crecimiento del malestar público y finalmente la defección del sector nobiliario al constatar que aquellos principios por los que luchaban sus propios intereses se encontraban tan entredichos entre la chusma como entre las leyes de un Estado fuerte. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.